déjame comenzar. Ahora sí, Armando, ningún problema. Perfecto. Esto, ¿se ve bien? Sí, Armando, no hay problema. Ok. Bueno, hoy vamos a tener la carta número 14 de enero de 1912, titulada La próxima edad del aire. Revisando la lección del mes pasado, aparece la alarmante afirmación de que en la época venidera abandonaremos nuestra tierra firme actual para ir a vivir en el aire vestidos con un cuerpo gaseoso. Otro escritor, a propósito de esto mismo, ha provocado mucha hilaridad con una serie de artículos tan exageradamente imaginativos y fantásticos que las opiniones que nosotros hemos oído expresaban unánimes el deseo de concederle el título de campeón entre los narradores de cuentos. Y no obstante, habita en la tierra. Sus templos son tan sólidos como las rocas, y yo he vacilado mucho antes de la publicación de la enseñanza citada anteriormente, hasta que decidí hablar por requerimiento del deber y aún a trueque de que algunos estudiantes me califiquen de visionario. Lo malo es que todos nosotros nos hemos contaminado con el materialismo más de lo que nosotros mismos pensamos, y esto nos estorba en nuestras pesquisas. Como estudiantes que somos de una filosofía trascendental, nos hemos acostumbrado a creer que la vida individual e intermitente dentro del cuerpo etéreo le es posible obtenerla a una minoría, pero que la totalidad de la raza humana ha de vivir constantemente durante toda una era en el aire. Verdaderamente me quedé sin poder respirar al darme cuenta de que la Biblia da a entender exactamente lo que dice al afirmar que encontraremos al Señor en el aire y estaremos con Él durante toda esa época. No obstante, mirando hacia el futuro bajo la perspectiva del pasado, la idea no nos debería causar sorpresa alguna, pues está en línea directa con la senda que hemos seguido para llegar a nuestro desarrollo actual. Aquí en la flecha roja se señala el globo número 4B, donde nos encontramos ahora en el periodo terrestre. En una época vivimos como el mineral y estábamos mezclados con la tierra gaseosa. Señala la época polar, cuando el grupo de espíritus virginales, o sea, la tierra se encontraba en esa zona. Crecimos hacia afuera de la ígnea sustancia durante la existencia, que cual las plantas después llevamos. El segundo estado de conciencia, que es el estado de sueño sin ensueño, que es el de las plantas. Por eso se menciona aquí que en la época hiperbórea esto teníamos el estado de conciencia de que tienen hoy las plantas. No fuimos plantas, pero teníamos el estado de conciencia, al igual que en la época polar, la anterior, teníamos estado de conciencia mineral, aunque no éramos un mineral físico, una piedra o algo así. Nuestra peregrinación comenzó en la corteza delgada de la Tierra en época posterior y nos hallamos ahora sobre la superficie de la Tierra, muy lejos del sector interno donde empezó nuestra evolución. La marcha de progresión ha sido siempre hacia afuera. Por lo tanto, se desprende de aquí que el próximo paso debe ser para elevarnos por encima del nivel de la Tierra. Es decir, ahí se señala cómo la evolución comenzó de adentro hacia afuera y lo que rodea la Tierra pues es ya la capa etérica, ¿no? Por eso es que el próximo paso debe ser para elevarnos por encima del nivel de la Tierra. Ahora mismo estamos sobre la corteza terrestre.
Divulgo esta enseñanza para su consideración, porque la mayoría de nuestros estudiantes creen en el renacimiento y en la ley de consecuencia, que son los árbitros principales del destino durante la presente dispensación de los ciclos recurrentes. El conocimiento de estas leyes es de un valor superior, pues nos capacita para ordenar nuestra vida inteligentemente, formando en esta vida las condiciones de la próxima incorporación. La mayoría de los cristianos no tienen esta ventaja, pero viven, no obstante, sufriendo totalmente todas las tribulaciones de esta edad, el reino de los hombres, con la gran esperanza de poderse habilitar para su admisión al reino de Dios, la próxima edad. Aquí Hendel está expresando cómo construimos según el tipo de vida que vivamos en esta etapa, en este renacimiento que estamos viviendo ahora. Construiremos el próximo renacimiento, arrastrando las cosas buenas y malas, por supuesto. Entonces, de esta manera, nosotros conscientemente estamos labrándonos un futuro, despejando todas las malezas que podamos quitar del camino, porque estamos conscientes de lo que estamos haciendo. Aquí él se refiere a los cristianos, que son las personas como de linaje de Seth, ¿no? Que ellos van por la parte mística y aunque no tienen la conciencia de que se están encaminando hacia ese punto, pues sufriendo totalmente todas las tribulaciones de esta edad, o sea, el reino de los hombres, como él expresa aquí, tienen la esperanza de poderse habilitar y ser admitidos en el reino de Dios o la próxima edad. Para nosotros es la próxima edad, para ellos es el reino de Dios. Nuestra visión de la vida tiene un foco más corto que la de ellos. Ellos viven menos científicamente que los que de entre nosotros aplican nuestro más exacto conocimiento de las presentes condiciones, pero se van ajustando para la futura edad si viven de acuerdo con las enseñanzas de la Biblia. Sus creencias podrán ser vagas, pero ellos viven y mueren con la firme convicción de la suprema y cardinal verdad de que irán a la gloria y que estarán con el Señor por siempre jamás si son realmente cristianos. Si nosotros creemos solamente en el renacimiento, no podemos esperar más que un continuo retorno a la tierra a batallar con la ley de Jehová. No tenemos parte en el amor de Cristo. Para estar en perfecto acuerdo con los hechos, si queremos capacitarnos para vivir toda la verdad, nos hemos de dar cuenta exacta de que el nacimiento y la muerte son ficciones de esta época, de nuestra existencia concreta que desaparecerán, pero la vida en sí misma es interminable. Juan nos dice muy definidamente que a pesar de que no descubramos lo que será nuestra constitución, seremos cambiados a semejanza de Cristo y seremos inmortales durante toda la era. Y nos incumbe a nosotros conservar esta grande esperanza ante nosotros firmemente y rogar por el reino venidero como nos lo enseñó nuestro Señor. Aquí concluye la carta número 14 de enero de 1912. Bueno, quedan abiertos los micrófonos para las preguntas y las opiniones de los amigos, Gracias, comentarios sobre Armando. esta jornada, sobre esta carta tan profunda, esperanzadora y hasta un poco ambigua, porque si se quiere está como un poco para discutir, ¿no? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta?
Vamos a cooperar un poquitito. Marcel, por favor, adelante. Buenas. Sí, quería hacer Buena. un comentario. Eh, Cuando Max Sennett se refiere a los cristianos y su fe y las obras que van a hacer, eso aplica, por ejemplo, a los católicos, que sí tienen fe y ellos creen en que hay que tener fe y que para entrar en el reino del cielo también hay que tener buenas obras. O sea, es un complemento de los dos. Sin embargo, hay muchas denominaciones que creen que la fe solamente es lo que te salva. O sea, si tú toda la vida tuviste malas obras, pero en el último momento, justo antes de morirte, tuviste fe y que aceptaste a Cristo como el Señor, una cosa de esa. Si haces eso en ese mismo momento, te salvas y vas para el cielo. Eh, ¿Por qué se permitió? O sea, como las religiones son dadas, ¿no? Por Dios, ¿por qué se permitió este tipo de religión con este tipo de creencias si es contraproducente para ser mejores seres humanos? Bueno, no, vaya, yo te puedo contestar la opinión mía, Marcelo, con respecto a eso. Es que no es un problema de permitir o no permitir. Realmente ya la persona que abraza el cristianismo. Si lo abraza, pues va a estar imbuido en algo, en parte, en alguna medida, vamos a decir, por la filosofía cristiana, porque se va a tener que leer o ponerse en contacto con el Evangelio. Una vez que se ponga en contacto con el Evangelio, ya va a poder, bueno, obviamente, si de verdad está interesado sinceramente en seguir las enseñanzas cristianas, pues entonces al leer el Evangelio ya se va a poner en contacto con la enseñanza de hacer buenas obras, de servir al prójimo, de ayudar al desvalido, de proteger al desvalido. Entonces ya comienza a ver desde una óptica diferente del egoísmo personal o de quererse salvar solamente, a querer hacer buenas obras porque lo dice el Evangelio, porque es la filosofía que dejó Cristo como norma, ¿no? Él dejó unas enseñanzas y siguiendo las enseñanzas cristianas, cualquier persona que no pertenezca a ninguna denominación sigue las enseñanzas cristianas y ya está en el camino, está perfectamente en el camino, porque lo Pero, que está haciendo es predicar el evangelio, curar al enfermo y amar al prójimo como a sí mismo. Es decir, ya tiene tres cosas que le sirven para hacer servicio, tener fe y tener acción con respecto a las buenas obras, ¿no? En cuanto a las religiones que han dado el espíritu de raza, los ángeles y demás. Si hubo una división, hubo un cisma entre el catolicismo y lo que es hoy el protestantismo, fue por alguna razón. Definitivamente eso no fue dado al azar y desde que Lutero hizo el cisma con la Iglesia Católica, que definitivamente Lutero no quería dejar de ser católico, el clero, o sea, la dirigencia del catolicismo en esa época pues lo rechazó, no quiso aceptar la protesta de la reforma de él y entonces él se separó. Esa fue la razón, ¿no? Pero por alguna razón sería, o sea, una razón oculta que yo no puedo dar explicaciones por qué, pero ellos se separaron y crearon una nueva vertiente, vamos a decir, es una nueva vertiente del cristianismo con sus características, ¿no? Por eso, pero igual debe tener algún propósito definitivamente, porque un movimiento tan grande y tan extendido de esa manera debe tener algún propósito oculto que yo no puedo dar razones de por qué. Esa es, vaya, mi opinión con respecto a eso. lo que ¿Eh? pasa es que muchas de estas denominaciones tienen ese acercamiento en que la fe es lo único que salva, ¿no? Ellos no, ya tú crees en Cristo, estás salvado porque Jesús murió por mis pecados, ¿no? Ese es el argumento de ellos. Entonces Sí, nadie te bueno, es puede que salvar porque, o sea, el argumento es de que solamente la fe te salva porque nada te puede salvar. Salvarse no está dentro de tu poder, eso solamente lo decide Dios. sí, 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 claro, mira, es que Entonces eso es contraproducente porque la persona no se está mejorando, ¿ves? La persona sigue haciendo lo mismo de siempre. Nada más que aceptó a Cristo en nombre así o en su corazón, como dicen ellos. Y sí, eso bueno, no dio hace un mejores primer, seres humanos. Eso más bien es huir de su propia responsabilidad. Y eso es lo sí, que pasa con bueno, muchas denominaciones cristianas. Entonces, si todas yo, las religiones que se dan, que son del Espíritu Santo, ¿por qué permitió una religión que no
que ayuda a las personas a huir de su propia responsabilidad, huir de su libertad de ser responsable. Bueno, es que ya dieron un primer paso, o sea, del salvajismo en que salió ya al aceptar Cristo, o sea, como que hay un camino a seguir y debe de seguir ese camino, ¿no? Ya el hecho de que tenga que seguir un camino o acepte el seguir un camino que va a darle una pauta de cómo comportarse, ya por lo menos un primer paso. La humanidad evoluciona muy despacito, extremadamente despacito, es que es imperceptible el movimiento, o sea, es demasiado pequeño para que se note en una sola vida, ¿no? Y sí, esas denominaciones tienen eso, pero por lo menos le dan la pauta de que tenga un primer paso. Bueno, por lo menos aceptaste a Cristo, a lo mejor ya el hecho de decir, bueno, yo acepté a Cristo, déjame ver qué es lo que dice Cristo. ¿No? Entonces, Cristo dice esto, bueno, me parece que eso lo está bueno, lo puedo seguir o puedo, no sé, mejorar en ese aspecto. Y si no es en todos los aspectos, en alguno mejorará. Pero definitivamente es un primer paso que es evidente que debe ser beneficioso. Lo que pasa es que todas estas denominaciones apelan primero al miedo, o sea, a meterle miedo a la gente para que reaccione, ¿no? Como religiones de raza de alguna manera, ¿no? Porque se basan en la ley. En este caso es el miedo y pasarlo hacia lo que es el amor, que es la religión de Cristo, pues entonces deben de darlo haciendo un paso, por lo menos, dando el primer paso y a partir de ahí, pues entonces comenzar a mejorar, digo yo, a escalar un poco más allá. Vamos a dejar hablar a Susana y Alberto después que se le está cansando el brazo ahí a los dos. Sí, No hay Susana, problema. gracias. adelante. Gracias, Armando. Primero, gracias por tu carta y gracias por permitirme hablar. Tú sabes que yo te iba a hacer una pregunta, pero ahora oyendo hablar a Marcel, no, es verdad que uno se pone a analizar una serie de cosas y tú estabas diciendo de que la humanidad evoluciona poquito a poquito. Entonces, yo me pregunto, si me remonto a los romanos, a todos aquellos dioses, de ahí a que llega Jesús es nada, está ahí, Jesús está ahí, eh, el Cristo está ahí. Y entonces me voy entonces no solo a los cristianos, Jesús nace en el oriente, aunque dice que es la luz del mundo, ¿no? Y que viene para Occidente. Él nace en el oriente. Entonces yo me pregunto, eh, la fe es de muchas maneras, se demuestra de muchas maneras. No solo es la fe cristiana, es la fe en muchas cosas. Los musulmanes tienen fe en que se van a morir, que se van a encontrar después, aunque maten a 10.000 gente, se van a encontrar. Eso es un problema, estoy hablando de un problema de sociedad, no de otra cosa. Sí, Se van a sí, sí. encontrar con 10.000 vírgenes, ¿no? O no sé cuántas vírgenes. Y entonces los chinos a lo mejor tienen otra forma. 72, creo que son Bueno, 72 las que le bueno, regalan. 72, yo creo que son muchas 72. más. Bueno, Sí. y los chinos tienen a lo mejor otra forma de ver, de tener fe, y así, todo el mundo tiene. Entonces, yo digo, bueno, entonces la única fe que salva es la fe cristiana o es la fe de cualquier persona, porque ellos lo hacen con la mejor buena intención, entre comillas, del mundo, ¿no? Para nosotros, las cosas que hacen. Eh, ¿Cuál es la fe que salva? Bueno, concretamente para nosotros que conocemos estas enseñanzas, tenemos el privilegio de conocer estas enseñanzas, nosotros sabemos que la salvación es pasar a la próxima etapa, ¿no? O sea, salir, o sea, llegar al máximo de evolución en esta, a donde podemos llevar al máximo y pasar a la otra etapa, que siempre, como dice más gente, van a haber un grupito de rezagados que siempre se van a quedar y demás, ¿no? Pero eso es lo que para nosotros es la salvación. Para esas religiones, cualquiera, la misma las musulmanes, los cristianos de todas las denominaciones, salvarse es no ir al infierno. O sea, salvarse es irse con Dios y permanecer allí vamos a decir, en la gloria de Dios, ¿no? Donde está el paraíso, donde está estar al lado del Señor, es permanecer allí y no ir al infierno. O sea, el no salvarse es irse para el infierno y quemarse allí eternamente, ¿no? Esa es la parte, la dicotomía que tiene la religión para expresar los caminos, cuáles son, o este, o te portas bien y vienes para acá, o te portas mal y te vas para allá condenado para siempre. Eso viene de muy antigua extracción
ese tipo de filosofía cuando la humanidad era muy analfabeta y no se le podía explicar absolutamente nada, mucho menos esto que nosotros conocemos. Entonces había que tratarlo de manera o esto o lo otro. Es una ley y es un temor. Si haces esto, sabes que te condena, pero tú eres libre de hacerlo si tú quieres. Ahora, si tú haces esto, sabes que te salvan y tú eres libre también de escoger salvarte. Y así las personas van actuando. De todas maneras, independientemente de eso, si la persona ha evolucionado dentro de los cánones de la evolución, como nosotros la conocemos, las leyes que está sujeta el universo y la evolución, si la persona evoluciona y progresa, va a pasar a la otra etapa. O sea, no es que va a ir para ningún lado, se va a ir la mayoría de la humanidad para allá, ¿no? Y según Max Handel dijo, en la venida de Cristo, según una cuenta que él sacó, porque la venida de Cristo no está escrita ni denunciada en ningún texto ni en ninguna eh, eh, expresión, ¿no? No se dice cuándo, no se sabe cuándo va a venir, pero más gente sacó una cuenta por la precesión de los equinoccios, cuando entre en el signo de Capricornio, eso será cuando se produzca la segunda venida de Cristo, que será ya en la sexta época, y eso dista unos 3000 años. Bueno, de cuando más gente lo sacó, en el 1909, vamos a decir, o 10 o 11, unos 3000 años cuando se espera, según él, eso es una cuenta que él sacó que no necesariamente tiene que ser exacta, pero aproximadamente unos 3000 años más o menos, él cree que ya están maduras las condiciones para que regrese el Cristo. Pero se salva todo el mundo, Susana, se salva el que cree, el que tiene fe, que hace buenas obras, el que está en el camino recto y el que está en el camino de la ley, o sea, el que sigue la ley para él y para los demás. Armando, pero cuando se dice que se salva todo el mundo, ¿qué cosa es todo el mundo? Bueno, la mayoría de la mayoría de la humanidad que está poblando la tierra ahora, la mayoría de la Ok, humanidad, porque Hendel dice que se van a salvar 3/5 partes, ¿no? Creo, no sé si me equivoco en la cifra, pero creo que son 3/5 partes, o sea, que 2/5 partes no van a pasar, no van a pasar a la otra. ok. Entonces, como decía, bueno, Marcel no sé si dijo esto específicamente, yo lo capté de las cosas que dijo Marcel. Entonces, no es solo la fe en Cristo lo que nos salva, sino eh, no es la fe en Cristo literalmente. Porque hay muchas personas que dicen, yo sigo a Cristo, pero desde decir yo sigo a Cristo a tener fe en Cristo y en seguir los mandamientos de Cristo o tratar de seguirlos va un trecho bien, bien grande. Entonces, Claro, no es solo la fe en Cristo, entre comillas, la fe en Cristo, sino es el Cristo como un símbolo, es como un ideal, o sea, es el como sentimiento ideal, como crítico, eso, el exacto, como sentimiento ideal. crítico. O sea, Ah, que no importa que tú seas de cualquier otra denominación, no, fíjate, ateo, puede que ser seas ateo, ateo, natural, que si claro, tú cumples claro, con las claro, leyes cristianas, con las claro. leyes del Cristo, no el Cristo, como se dice, no que sea cristiano, sino con lo que es el sentido crístico. Sí, Ya sí, entonces claro. tú eres salvo con eso. El amor fraternal, el amor universal, el Ok. servicio. Porque Puede eso es ser un importante ateo, decirlo, sí. claro, claro. Eso es importante porque yo misma me confundo a veces con eso, ¿no? Yo digo, bueno, son tan poquitos los que siguen en comparación con el mundo, con todo el resto del mundo, son tan pocos los Bueno, que dicen que siguen a Cristo y Hendel dice, son menos todavía sí, los que en realidad lo siguen, porque cuántos no hay en el mundo entero que no son cristianos, que no dicen que son, vaya, ni católicos, ni cristianos, ni de los llamados cristianos, ¿no? O sea, sí, sí, de los que fundó Lutero, sí, sí, ni de los los católicos, protestantes, sí. ni de los Ajá, sí, sí, protestantes. Son sí, sí. tantos los que no siguen esto, porque que, imagínate tú. Entonces, si todos esos se van a quedar en el camino porque no siguen al Cristo en alguna de sus formas, pues entonces se va a quedar una parte muy grande. Entonces, no No, sé. la cosa es seguir el ideal cristiano, o sea, no importa desde qué posición
pueda la persona estar buscando un ideal elevado, un ideal superior. Ya se sabe que la religión cristiana es la más avanzada que tenemos en el mundo. O sea, seguir la religión cristiana sería pues seguir el perfecto ideal, el más exacto, vamos a decir, ¿no? Las otras denominaciones, tanto de otros tipos de religión, el budismo, el hinduismo, ellos tienen una línea de trabajo también, pero están basados en sus propias formas, ¿no? Pero igualmente están enfocados siempre en algo que es elevado, porque toda religión tiende a elevar, porque está enfocado en cosas que son elevadas, en la divinidad, sea cual sea el nombre. Los musulmanes igual, ellos son persistentes en lo que hacen y adoran a Alá con vehemencia y con fervor, independientemente de lo que hagan, porque ellos, eso está ya relacionado con otra situación. Pero ellos de verdad son sinceros en su vehemencia hacia la adoración, ¿no? Igual que las personas que no son cristianos nominales, porque hay muchos cristianos nominales, o sea, solamente es el nombre lo que dice que son cristianos, pero realmente no actúan como tal. Entonces da lo mismo que se llamen cristianos, no actúan como tal, Claro, pues no tienen ningún avance realmente, o sea, no están avanzando. Y el ya, ateo puede ser ateo y decir, no, yo no creo en Dios y ser una persona bondadosa y servicial y cariñosa y fraternal y ya está en el camino, aunque él no lo sepa, pero él está en el camino. Así ya. funciona, así Muchas funciona. gracias, Armando. Mil gracias, Ay, te doy. gracias a ti, Bueno, Susana, bueno. gracias a ti. Alberto, Gracias, Armando. Y gracias, Susana, por tu aporte. Hacía tiempo que no escuchaba a Susana hablar. Y eso es bueno porque siempre hay aporte. Y gracias, Armando. Hoy día, lamentablemente, Rosa María me va a tener que escuchar un poquitito porque estos temas son muy interesantes y hay que cargar este tema. Eh, Susana habló y dijo una palabra clave. ¿Cuál es la fe que te salva? Qué bonita palabra. A mí no me salva nadie, pero a la gente la palabra salvar es como que, un terremoto. Es bonito porque es muy interesante todo esto. Yo hago una pregunta aquí. Eh, no, te lo digo, Rosa María, fundamentalmente porque tú te aburres al tiro con mis palabras, entonces, y como voy a hacer un poquitito extenso esto en la parte histórica, para que no te aburras. Eso nada más. Voy a decir lo siguiente, ¿cómo le dicen a un niño ustedes, ¿no es cierto? Un niño de 5 años, ¿cómo se hacen los niños? Evidentemente el niño no está en condiciones de tener una charla completa de sexo, ni tampoco poder hablarle, ¿no es cierto?, a la gente, el ovario, los espermios, no está en condiciones, sino que se le dice algo suave. Cuando el niño ya cumple 10 años y vuelve a hacer la misma pregunta, es otra la respuesta que se le da. La abejita, el pistilo, las flores, y así sucesivamente, el niño va observando y el niño va asimilando cómo se hacen los niños, ¿no es cierto? Y esa es la realidad en estos momentos justamente con la espiritualidad. Cuando uno ve la historia de la especie humana, no nos olvidemos que en un principio éramos casi entre el chimpancé y nosotros, era casi la misma cosa, solo con diferentes moscas nada más, porque la realidad es que el ser humano era troglodita. Hasta el día de hoy es troglodita, hasta el día de hoy se mata entre sí. Y por cosas, ahí vemos, muchas guerras todavía están a la vista. No podemos decir que somos espirituales. Lo que sucede en estos momentos es que la Biblia hace históricamente un proceso con Dios. En lo primero se encuentra Jehová, ¿no es cierto?, saliendo con un grupo de gente que eran los más astutos en esos momentos, que eran, ¿no es cierto?, de la raza judía, y ¿qué es lo que hago en estos simios? Y no estoy hablando que los judíos sean así, por el contrario, son los más inteligentes que hay en estos momentos, sino que en esos momentos es lo mismo que a uno de ustedes yo les diga, les voy a llevar en estos momentos, ¿no es cierto?, una serie de
monitos y usted los va a enseñar, ¿no es cierto?, ahora a escribir, a sumar, a restar y a hablar y a cantar. ¿Qué hago? ¿No es cierto? Primero hay que formar. La formación que se hace es justamente lo que se hace y lo que se dice en la Biblia. La Biblia no miente. La Biblia tampoco se equivoca. Porque muchos dirán, ¿y qué tiene que ver esto con los Rosacruces? Mucho. Y no se equivoca porque después si uno hace un resumen de lo que dice la Biblia y lo que pensamos nosotros, no están equivocados. Muy por el contrario. De esa forma, pero partamos del principio. Primero tenemos un Dios castigador, que si no haces esto, yo te castigo. Pasa el tiempo, o sea, lo mismo que el niño de 5 años, ya tiene 10 años, y entonces ya después le digo, te voy a dar regalos. Si tú me obedeces, te regalo, te hago regalos, te regalo el cielo. Ah, perfecto. Y después más adelante, ¿no es cierto? Nos damos cuenta que a los 14 años ya se puede hablar con el niño porque ya tiene sensaciones, ya tiene emociones, ya tiene espiritualidad. El ser humano también tiene espiritualidad. Por tanto, ahí vamos a hablar de una religión de amor. Fíjense el progreso que hay de ese Dios de castigador a un Dios amoroso. Precisamente porque el ser humano va evolucionando. Y la Biblia no se equivoca, ¿por qué? Porque resulta que cada uno de nosotros después llegamos al segundo cielo. Y en el segundo cielo, curiosamente, no perdemos nuestra identidad. Es que ahí vamos a estar 1000 años nomás. Pero si yo les digo lo siguiente, cuando suban al tercer cielo, esa parte no se olvida, esa parte no desaparece. Esto es lo mismo que si yo les dijera en estos momentos a cada uno de ustedes, ¿qué pasa si yo les saco el año pasado, el 2024, queda en nada? No puede ser. Sigue el año 2024 en cada uno de nosotros. Lo mismo. Alberto Fernández cuando se muera y esté en el segundo cielo, sigue siendo Alberto Fernández. Y cuando llega al tercer cielo a buscar sus nuevas reencarnaciones, se encontrará no solamente con el año 2025, sino que con todos los otros años, vale decir, con todas las otras vidas. Lo mismo sucede acá. Por lo tanto, la Biblia no se equivoca ni está errada. Muy por el contrario, el año 2024 lo va a tener usted en sus experiencias. Y eso es lo bonito de todo esto, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, todo esto hay que ir analizándolo en la medida en que se pueda. Eso es todo por ahora. Más adelante sigo más porque si no voy a estar una semana aquí hablando y Rosa María se me va a enojar. Creo que Rosa María se durmió porque no contesta. Marco, gracias Eh, Alberto por tu aporte. sí, yo quería contestarle a Marcel de ese, de que se arrepiente a última hora. Y el arrepentimiento es válido, existe y sí funciona. Lo que pasa es que es difícil arrepentirse a última hora de corazón. Eso es lo difícil. McHendel dice que un asesino, el criminal más grande, haciendo el ejercicio de retrospección durante unos meses, se convierte en un ser de bien. Lo plantea así, por lo tanto, el arrepentimiento, que es lo que se hace en la retrospección, viviendo el purgatorio ese a diario, uno se purifica. Y aunque sea a última hora, usted se arrepiente y perdona o es perdonado y no tiene que pagar por eso. Eso está establecido así. Lo otro que quería decir es sobre las religiones. Todas las religiones en estos momentos son válidas, pero recuerden que el Cristo es el camino, la luz y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Eso está escrito, eso lo dijo Él. Y es así. La religión, la verdadera religión es la cristiana. Él es el más alto iniciado del periodo solar. Primero fue la religión de Jehová, el más alto iniciado del periodo lunar. La religión separatista, que hubo que darle en ese momento, era necesaria por la evolución que había.
pero ya pasamos esa etapa y estamos entrando ahora en la religión del Hijo, la del Cristo. Y ese es el camino. Las otras religiones no salvan, en realidad. Es esta, y la religión viene de Oriente a Occidente, y las almas que están en el Oriente van a tener que encarnar en Occidente y desarrollar y ser cristianos verdaderos al final, porque ese es el camino. Posterior a eso, y habló Armando de que en la sexta época vamos a recibir al Cristo, pero cuando se acabe esa época, el Cristo va a entregarle la religión al Padre, que todavía es algo muy, muy superior. Pero hay que tener claro, y voy a hablar del ateo. Dice Hendel que los ateos, a pesar de ser buenas personas y serviciales, van cuando mueren a una región y están ahí por años y años hasta que se dan cuenta de que existe la espiritualidad. Ya nos imbuimos en la materia, ya el ateísmo debe desaparecer poco a poco, porque ya estamos en el arco ascendente. Y si vamos hacia lo espiritual, el ateísmo no tiene nada que ver con lo espiritual, cuando niega la existencia del Ser Supremo. Por eso los ateos, a pesar de que son serviciales, y sí, tienen ganado esa parte, pero tienen que tener la otra también para poder avanzar en el camino de la evolución. Al final, todos nos vamos a salvar. Cuando se dice todo, se dice la inmensa mayoría. Siempre van a haber magos negros, siempre van a haber antropoides rezagados, siempre van a haber una minoría que no va a pasar y se va, como los que están en la luna actualmente, los que fueron expulsados, esos sí son fracasados, ya esos no van a... Pero la mayoría de los que están viviendo ahora en la Tierra sí se van a salvar porque todavía falta mucho para llegar a esa sexta época. Ender habla de la época de Capricornio, pero eso es una idea de él, eso no... Sí, sí, no, él lo dice, que es una idea que él Una tiene, que especulación no, de él, un una cálculo que hace especulación. él por precesión de los equinoccios. En realidad, yo pienso que como está la humanidad hoy en día, falta mucho para esa séptima y última raza, no la aria, la última, que es la última de toda la raza, que viene en la sexta época. Para eso falta bastante todavía. No sé si dentro de 2100 años, más los 600 que nos faltan, entre 2800, 3000 años, si ya eso será, porque como van las cosas, el proceso es muy lento todavía. Y sí, hay un despertar de la conciencia, hay un despertar del altruismo, pero la religión está perdiendo terreno porque en realidad los verdaderos cristianos no son los que dicen que lo son los que hacen lo que hizo el Cristo y son muy pocos. Así es, Marco. Muchas gracias. Hendel dice eso, que no, eso es una especulación que la hace de acuerdo a un cálculo, ¿no? Que él, más o menos, porque no está escrito ni dicho en ninguna parte cuándo viene el Cristo. O sea, no está escrito ni dicho siquiera. No dicen, bueno, va a venir de aquí a tantos años, va a venir, no. Entonces, él lo que hace es que más o menos hace un cálculo pasando la era de Acuario, entra el Sol en Capricornio por precesión, entonces son los próximos 2000 años más adelante, después de la era de Acuario. Entonces él calcula que en 3000 años, porque ya es el final de la otra era de Capricornio, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que dice él, pero él no afirma que eso sea cierto, no lo afirma. Porque sí, precisamente en la carta esta que se leyó hoy, él habla precisamente de el equívoco que hay con el statement que el
la afirmación que hay en la Biblia de que irán a vivir en el aire, ¿no? Con el Señor. Entonces, hay una afirmación equívoca con eso porque no es realmente así. Entonces, él explica precisamente qué es eso, cuándo va a suceder y cuándo va a tener el lugar el hecho de que ya la tierra menos densa, las personas menos densas y un cristianismo más generalizado en la humanidad van a hacer que Cristo regrese, ¿no? Y ahí es donde se va a producir el cambio ya, o sea, lo que se le va a llamar raza a partir ya del final de la sexta época, que va a dejar de existir ya toda raza. Va a ser una raza universal nada más, donde la gente abandonaron el egoísmo totalmente y se va a vivir en altruismo. Eso explica Henry. José Santa María tenía la mano levantada, se fue. José Santa María se fue. Ah, no, No, está está ahí, ahí, está ahí, está ahí. está ahí. Ah, bueno, habla Marco porque él tenía la mano levantada, pero la bajó, no sé. Yo quería diferenciar las épocas de las eras, que son cosas diferentes. O sea, la época, hasta ahora estamos en la quinta época y todo corresponde a la cuarta revolución del periodo terrestre en el globo D. Fíjense que a Cristo lo vamos a recibir en el aire en el globo D, no en el E, en el No, globo no, D. Vamos a ser menos densos, pero vamos a tener desarrollado el cuerpo-alma en esa época. Y vamos a elevarnos en ese vehículo y vamos a ver al Cristo y lo vamos a recibir en el aire porque vamos a tener todos el cuerpo-alma desarrollado, o la inmensa mayoría, no todo, pero gran parte. Por eso pienso que falta mucho para eso todavía. Y las eras, a diferencia de las épocas, son por precesión de los equinoccios, cada 2100 años entra un nuevo signo. Y entonces, que no tiene que ver con las épocas. Las épocas fueron la polar, cuando estábamos en el sol, la hiperbórea, cuando salimos del sol, la lemúrica, cuando todavía era volcánico la atmósfera, que eran los lemures que respiraban por unos tubos que tenían en la parte lateral del cuello. Después vino la época Atlante, que era nubosa, muy acuosa la atmósfera, respiraban con branquias. Y ahora la época Aria, que es en el aire. Y posterior viene la sexta época o Galilea, que vamos a estar mucho menos denso, vamos a ser mucho menos denso y por eso se dice que vamos a estar en el aire. Y después la séptima época, que todavía es en el globo D, se llama el reino de Dios. Precisamente Cristo termina la sexta época, Galilea, entregándole el reino a Dios. Por eso en la carta hay un lugar que dice el reino de los hombres, porque hoy estamos viviendo el reino de los hombres. Ya en la séptima época será el reino de Dios. Y ahí sí, ya no va a haber raza como la conocemos. La última de todas las razas va a ser en la sexta época. En la séptima época no va a haber raza. No sé cómo vamos a hacer, pero vamos a ser mucho menos densos que ahora. Y todavía estamos en el globo D. Sí, Y todavía todo eso va a ser en el globo en el D. globo D. Susana. Sí, Armando, oyendo a Marco hablar de raza, bueno, la evolución viene de Oriente a Occidente. Yo me pregunto, los indios que vivían aquí cuando llegaron en la parte más occidental del mundo, ¿no? Esos indios que vivían en los Estados Unidos, eh, vinieron la gente de Europa, vinieron las personas de por allá, pero sin embargo esos indios nunca evolucionaron. Ahí siguen, bueno, no evolucionaron entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque andan en buenos carros, sin trabajar, sin hacer nada, que eso para ellos es evolución, andan viviendo la dulce vida, sin pagar impuestos, sin pagar nada. Si eso es evolución, bueno, yo no sé, pero Pero tú estás siguen hablando de los indios americanos, americanos, norteamericanos. Ok. norteamericanos, sí, que es el país, bueno, más occidental, ¿no? Uno de los más occidental.
y esos indios nunca evolucionaron, ni siquiera cuando viene la gente de Europa. Esos indios se quedaron ahí. Evolucionaron, si es evolucionar, nada más que porque andan en muy buenos carros, no trabajan, no hacen absolutamente nada, porque Bueno, eso vienen es a este país. prosperar, eso es prosperar, no Bueno, evolucionar. bueno, Pero, entonces no evolucionaron, pero a los lo que yo iba, masacraron, pero los masacraron cuando No, llegaron pero hay los... indios, pero hay indios aquí en Estados Unidos todavía, hay indios, hay Sí, reservaciones hay indias. muchos indios, es una minoría, están en Sí, la sí, reserva. pero que sí, no sí, son pocos. evolucionan, no han evolucionado con los adelantos que han venido. Entonces, no, ni espiritualmente ni de ninguna manera, porque ellos siguen fumando, contactando a los seres espirituales, fumando marihuana y machacando unas hierbas ahí y en esa misma forma. O sea, que, que ellos no No, han, todo, no usan otro tipo de, bueno, a lo que llamamos todo, nosotros evolución. A lo mejor yo estoy equivocada, ¿entiendes? sí. Pero ellos Bueno, siguen como estaban al sí, principio. sí, claro, Ellos claro. no han evolucionado en forma alguna, y espiritualmente dudo, porque te digo, como, como dice Armando, no es evolución, es que se adaptaron a lo bueno, se adaptaron a los buenos Es carros, prosperidad, sí, prosperaron. Pero a no trabajar. ellos no constituyen una raza. Acuérdate que ellos son remanentes de los Atlantes. Ellos son remanentes Pero de los Atlantes. yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no evolucionaron? ¿Por qué? Por lo mismo que hay gente que repiten los grados y no se gradúan, lo mismo, adaptabilidad, no se adaptaron. O Bueno, sea, ellos se adaptaron a vivir bien y ya. No, bueno, no, tú estás confundiendo, Ellos no se incorporaron a una sociedad, ellos la mayoría de ellos, es una minoría, pero de nada, la que se incorporó a estudiar, la que se incorporó a la sociedad, la que se incorporó a hacer a servir a la sociedad, a hacer estudios para servir, que esa es la única forma que hay de avanzar espiritualmente y en todos los sentidos, el servicio. Ellos no han hecho eso. De 1000 indios, uno estudia una carrera y se pone al servicio de los demás, o estudia, no tiene que estudiar, se pone al servicio haciendo algo de los demás. La mayoría de ellos lo que están haciendo es sencillamente, te digo, viviendo a como sea, a la manzana. Bueno, se les dio, el gobierno norteamericano les permitió tener un lugar precisamente por la masacre y por todo aquello que se hizo cuando se conquistó el oeste, que los mataban y te pagaban por la cabeza, la cabellera esa, la famoso. Eso, la historia Amén fue de así, eso, fue cruel. discúlpame, Bueno, fue cruel y los discúlpame, sobrevivientes les amén dieron. de eso, perdóname, amén de eso, los japoneses tuvieron experiencias similares, ¿te entiendes? Experiencias también drásticas, muy bien drásticas, sin embargo ellos han evolucionado, ¿te entiendes? Ellos como raza han evolucionado, han adelantado, se han dedicado a estudiar, se han dedicado a la tecnología, se han dedicado a avanzar, a dar un paso hacia adelante, y como los japoneses también otros pueblos, Sí, ¿entiendes? pero los japoneses le Yo no metieron, estoy juzgando, yo no juzgo, yo pero, sencillamente analizo, yo no estoy pero juzgando a nadie, yo sencillamente analizo. déjame explicarte, los japoneses le metieron 2 bombas atómicas, No estoy acabaron con hablando porque ellos. me dijeron ahí que no juzgara, yo no estoy juzgando, estoy analizando sencillamente lo que cualquiera que no es ciego ve. Cualquiera que no es ciego ¿Sí? ve eso que yo estoy bueno, diciendo, no estoy Pero Argenis, juzgando. después de las bombas atómicas, a Japón no se le permitió desarrollar armamento, y entonces se pusieron para la economía. Y eso fue lo que hizo que ellos se convirtieron en una potencia. ¿Por qué los demás países no lo hacen? Todos los países tienen el libre albedrío de convertirse en potencia. ¿Por qué no lo hacen? Porque tienen gobiernos corruptos, porque no les interesa, porque por lo que sea, por lo que Yo no tienen, estoy hablando de gobierno, estoy hablando del individuo. pero te Estoy estoy hablando diciendo, de, yo te voy a poner un ejemplo, donde hay una dictadura totalitaria, el pueblo no puede hacer nada, no pueden desarrollarse, no pueden evolucionar como persona, ni como espiritual, ni como nada. Entonces, por eso es que ocurren esas cosas. Los seres que encarnan en esos lugares, es porque tienen un karma, tienen una causa, una consecuencia, han venido arrastrando cosas y es así pasa. Si no, todo el mundo fuera próspero.
No estoy Entonces, hablando de eso, ese no es el punto que yo estoy tocando. Toqué el punto de los indios americanos sin juzgar, sencillamente analizando una realidad que existe. Estoy tocando el punto de los indios norteamericanos porque ellos viven en la parte más occidental del planeta y entonces, así, y la evolución pero, viene de oriente a occidente y pero ellos se están mezclando poquito a poco. Ya ellos no están tan aislados. Ellos salen al mundo y se casan con mujeres afuera y los hombres y las mujeres se casan con hombres y se van ligando y van mezclando y poco a poco van a ir desapareciendo como tribu. Acuérdate que aquí va a surgir la última de todas las razas, que es la unión de todo, de todo. Y entonces, y si tú te pones a analizar, no los indios, aquí hay 20 gente que vienen de otros países a vivir del gobierno, igual. Pero yo, Dios mío, pero ¿será que yo no hablo el idioma correcto? Estoy hablando en otro idioma yo, que no me entienden. Bueno, Yo no estoy sé. hablando de los indios norteamericanos Ajá. porque son los que viven en la parte más occidental del mundo y entonces deben ser personas más avanzadas. Y si no lo fueron, cuando llegaron la gente de Europa, se supone que ellos iban a avanzar con más rapidez porque es la parte más occidental. Yo no sé si a mí me entienden o si yo estoy hablando, no sé si es esperanto, no sé qué estoy Pero hablando yo. el hecho de que sea la parte más occidental, aquí era donde estaba la Atlántida, aquí, era acá, en el Océano Atlántico, en ese golfo ahí, en ese pedazo ahí era. Y de ahí salieron ellos, de ahí salieron ellos. Y entonces ellos lo que pasa es que se rezagaron y quedaron así, viviendo de esa forma, mientras Inglaterra estaba conquistando el mundo, las grandes potencias, Alemania, Holanda, todo Europa fundamentalmente, España, salieron a conquistar el mundo, los demás estaban en sus tribus y en sus cosas. Rosa Más María, yo he ido Hendel, yo he ido a grupos de nativos, de indios, que para ir ahí a trabajar hay que tener, no todos pueden ir, y la mayoría de los nativos norteamericanos, de los indios, no son profesionales. La mayoría, pueden haber algunos, y lo dije desde un principio, pero la mayoría se dedican, las mujeres a parir, se dedican a tener una vida fácil, se dedican bueno, los que más trabajan ponen negocios como los Mikusuki, como todas esas cosas que hay por ahí, ¿entiendes? de casino. Sí, porque se dedican, no pagan nada y no han evolucionado en ese, y a mí eso realmente, ¿qué puedo decir? Me interesa en un sentido y en otro no me interesa, cada cual su vida como quiere. No estoy juzgando, estoy sencillamente analizando lo que es la evolución de cada país, por ejemplo, y lo comparé, que no se debe comparar, pero lo comparé con los japoneses, porque los japoneses sufrieron masacres, sufrieron cosas y mira cómo han avanzado, y como los japoneses también otros países. Otros países también han avanzado después de haber sufrido guerra, y de haber sufrido una serie de cosas bien drásticas, avanzaron mucho en la tecnología, no sé si hicieron una conciencia, no sé qué sucedió con esos países, pero sí avanzaron, pero los indios se quedaron estancados en su inmensa mayoría, no evolucionaban con todas las facilidades que hay en este país, sobre todo a ellos, las facilidades que se le da para estudiar, para servir, para hacer lo que quieran hacer. Por ser un indio nativo de este país, tú tienes todas las posibilidades, todas las puertas abiertas, todas las tienes abiertas por ser un indio. Entonces, Bueno, y no, hay una cosa, Hendel explica que cuando una raza ha llegado ya al punto máximo de degradación de los cuerpos, entonces si no se extingue automáticamente, o sea, porque se van esterilizando las hembras y ya se empiezan a abandonar esos cuerpos para ocupar otros más adelantados. Entonces suceden cosas como esta, de que vienen de otras razas y eso, y los masacran, ¿no? Eso él lo dice, está, ahora no recuerdo si está en el concepto, está en otro libro, pero él habla específicamente de eso, como sucedió cuando la colonización española, en este caso la colonización inglesa de los Estados Unidos y demás, ¿no? Que si de todas maneras la raza
de alguna manera va a empezar a ir mermando, ¿no? Va a empezar a ir mermando. En este caso, pues fue parte y parte, ¿no? Fue una parte así y todo, y no se trata de una cuestión de verlo desde el punto de vista legal humano, ¿no? Porque los indios norteamericanos, o sea, lo que son los indios norteamericanos, se supone que vinieron por el estrecho de Bering, atravesaron el estrecho de Bering y salieron del desierto de Gobi, atravesaron el estrecho de Bering y bajaron todo hacia lo que es hoy Estados Unidos, ¿no? Incluso los aztecas, se sabe que son de la zona de Ohio, los aztecas, porque son los aztecas mexicanos y viajaron hasta lo que es hoy Tenochtitlán, que es la Ciudad de México, en el medioevo, o sea, que fueron los últimos que llegaron. Antes que ellos, cuando ellos llegan a Ciudad de México, esos indios que también pueden ser que hayan venido del desierto de Gobi, siguen siendo remanentes de los atlantes, son parte de esa remanencia, ¿no? Ellos, ya los toltecas estaban extinguidos. Los toltecas, que fueron los que hicieron las pirámides de Teotihuacán allí en Ciudad México, ya estaban extinguidos. Y entonces los mismos aztecas que ocuparon esa zona de allí a la fuerza, porque eran gente muy belicosa, ¿no? Ellos le pusieron a las pirámides el nombre de la luna y del sol, pero realmente no se sabe esas pirámides cuáles eran las funciones de ellas cuando los toltecas las hicieron, que fue una civilización mucho más anterior que los aztecas, que fueron después los depredadores, eran 200.000 nada más. Se habla de un imperio azteca, no había tal imperio azteca, es una falacia. Pero bueno, ellos lo que hacían era dominar y sojuzgar a los territorios aledaños que no se extendieron mucho tampoco, eran los aledaños, todavía los mayas eran más extensos, pero ya los mayas estaban en un declive cuando los aztecas llegan como en el 300 de nuestra era, 300 o el 1000 por ahí, llegan allí a la zona de Tenochtitlán. Entonces lo que sucede es que estas razas, cuando ya están al punto de que sus cuerpos han degenerado y que esos cuerpos ya no van a ser encarnados por otros seres, o sea, ya no hay ego que encarnen esos cuerpos, empiezan a extinguirse de una manera o de otra. Lo usual o lo más normal, vamos a decir, es que las hembras se esterilicen y ya se empiezan a perder, se desaparecen, como lo que sucedió con unos nativos de Australia, que a pesar de los esfuerzos del gobierno inglés, pues desaparecieron porque se esterilizaron las mujeres y ya no hubo más eso. Así que de todas maneras, de alguna manera o evolucionan o no, pero sí hay cambios, va a haber, o Bueno, sea, mira, hay cambios. para retirarme ya porque he hablado mucho, déjame decirte que yo no sé en qué si eso va a pasar con ellos, porque tienen una cosa muy buena y es que son muy familiares, son muy de crear familia y son muy de respetar las familias y sobre todo de respetar a los mayores. Eso tienen muy bueno por lo menos los indios norteamericanos. Tienen esa parte que yo admiro mucho. Entonces, no creo que se extingan así tan fácilmente, porque a pesar de que entre ellos es como más se ligan, y eso sí puede que acorte un poco y que ellos se puedan crecer en cantidad, ¿no? Mm, ellos tienen un respeto por la familia y les gustan que crezca la familia. Eso es una cosa que es muy admirable en ellos, que muchas partes en el mundo ha perdido. El respeto por la familia y el respeto por las personas mayores. Y ellos conservan eso. Eso yo lo admiro mucho en esas Sí, personas. lo que pasó con los indios norteamericanos después que ya se empezó toda la conquista del oeste y toda esa serie de confrontaciones que hubo en cierto momento, porque anteriormente los indios y los colonos que venían de Europa se llevaban bien, no había problema, pero después empezó ya la ambición por adquirir terreno y a ser irrespetuoso con las costumbres de ellos. Eso. Lo que sucedió fue que después que los colonos ganaron, vamos a decir, ganaron ya la embestida contra las tribus nativas de aquí, empezaron a reconcentrarlo y los alcoholizaron. O sea, les daban mucho alcohol y empezaron a alcoholizarse y ellos empezaron a degradarse en ese sentido. Ellos no tenían ese tipo de vicio, ¿no? En ese entonces. Y ya después lo que pasaron fue a la droga y entonces alcohol y droga y muchos están alcoholizados
y dependen mucho de las drogas, pero como tienen muchos privilegios, o sea, privilegios entre comillas, ¿no? O sea, ellos como nativos, supuestamente dueños de la tierra. Aquí nadie es dueño de nada porque realmente ellos vinieron de otro lado y siempre hay otro que viene de otro lado y la tierra no pertenece a nadie, la tierra es el lugar donde evoluciona todo el mundo, pero bueno. Entonces, ellos tienen unas facilidades que no tienen las demás personas, como eso que tú dijiste, que ellos no pagan taxes. Ellos no pueden pagar taxes porque se supone que son los dueños de la tierra, que se la quitaron, ¿no? Y entonces no pagan taxes y tienen sus reservaciones que son autónomas. Ellos tienen policía propia y todo, se autogobiernan dentro de la federación que es los Estados Unidos, que es una república federal. Entonces, eso es lo que sucedió con ellos. José Santa María, que levantó la mano y la bajó otra vez, ahora la volvió a levantar. Sí, Adelante. gracias. Gracias, interesante la charla, gracias por todo. Despiertan preguntas, escuchándose, oye, se despiertan muchas preguntas. Se me ocurrió una ahora mismo. La evolución espiritual es obvio que no va medida con el estudio intelectual, porque es una pregunta y al mismo tiempo hay evidencia de gente bien preparada que no sabe vivir, gente bien preparada que tiene patas arriba la vida. Entonces, esa es una pregunta. La otra pregunta es, cuando alguien habla, yo escucho mucho a los cristianos religiosos que siempre dicen, Dios me habló, Dios me dijo, Dios me manifestó, Dios me habló, y entonces yo siempre tengo esa duda. Es decir, ¿de qué están hablando? O sea, no lo sé, va. Tengo un pariente por aquí que siempre habla de eso y tengo ganas de preguntárselo directamente, con el mayor respeto, ¿verdad? Esa es una pregunta, pero también se la voy a preguntar al primo de mi esposa, pero también quería preguntarla con ustedes, ¿verdad? ¿Qué más o menos significa eso? Y la otra se me olvidó ahorita la pregunta, luego la hago al ratito ya que recuerde. Bueno, con respecto no tiene que ver la parte intelectual o lo que una persona la cantidad de conocimiento que pueda adquirir. Se evoluciona siempre, siempre se va hacia adelante, no hay forma de ir para atrás. Una persona que aprenda, que tenga mucho conocimiento, de alguna manera esa experiencia, que es a lo que venimos aquí, a obtener experiencia, pues le va a servir de algún modo en una de las tantas direcciones, los caminos que llevan a la evolución. O sea, de todas maneras, el de adquirir conocimiento, aunque la persona no sea buena persona o no lleve una vida, digamos, acorde con las leyes de la naturaleza de la devoción, vamos a decir, como quiera que sea, la persona evoluciona, sí evoluciona. Y la evolución también está en el refinamiento de los vehículos y en las experiencias que se adquieren en los vehículos, que eso es lo importante, ¿no? Y con respecto a lo otro de los cristianos que dicen, Dios me dijo esto, o me dijo lo otro, yo ahí la verdad no sé, eso puede ser un poco, no sé, sugestión o sencillamente están tratando de hacer creer que tienen una conexión más directa con la divinidad y darle un puesto preponderante a sus palabras. No sé, ya ahí en ese departamento no sé. Vamos a dejar hablar a Alberto, que lleva ahí con el brazo levantado hace rato. Sí, gracias. Un momentito, rapidito. Sí, aparte, me acordé de la otra pregunta. La otra era de los indios. En Guatemala hay 20 clases de indios. Todos hablan diferentes dialectos y en muchos de los casos todavía no se revuelven con los llamados latinos. Están manteniendo la raza siempre. Y también tienen otra parte que es muy admirable. Eh, ellos cuando se meten a la parte espiritual cristiana se someten de todo de lleno, algo fuerte. Si se meten a la parte que es negativa de magia negra, también son los más famosos y pesados en Guatemala. Solamente quería decir eso. Ok. Bueno, gracias Armando por darme la palabra.
¿Qué tal si cortamos la grabación aquí para poder encuadrarnos, para que quede en 1 hora y cuarto, fundamentalmente, y seguimos conversando? O sea, conversamos el tema porque está bastante interesante y sigamos en adelante. Adelante, adelante, adelante. Ya, perfecto. Eh,